El momento en que el camarero ignoró el ama de llaves agotada para rellenar un vaso de agua del multimillonario, por tercera vez, fue momento en que Daniel Carter supo que algo estaba muy mal en su hotel. Daniel había construido su cadena de hoteles de lujo desde cero. Se enorgullecía de ofrecer un servicio de clase mundial, no solo para los invitados, sino también para sus empleados. Pero últimamente, las quejas se habían estado acumulando. El personal renunciaba inesperadamente. Las reseñas en línea comenzaban a mencionar empleados groseros, y una extraña diferencia en la calidad del servicio entre los invitados VIP y los clientes regulares. Clientes frustrados por los informes pulidos que su gerente le presentaba, Daniel decidió ver la verdad por sí mismo. Transformó su apariencia, dejando crecer su habitual corte de pelo afilado, intercambió sus trajes a medida por un uniforme negro simple y unas gafas de montura gruesa. Para completar el disfraz, aplicó como ama de llaves temporal en uno de sus hoteles insignia, uno de los 12 que poseía. Ya que rara vez visitaba esa ubicación y nunca había conocido la mayoría de los empleados, nadie lo reconocería. Su primer día en el trabajo fue revelador. «Muévete, novato, más rápido», espetó la ama de llaves, señor Linda, mientras limpiaban una suite. «Tenemos 3 habitaciones más que voltear antes del mediodía». Daniel se apresuró, sudando bajo la presión. La carga de trabajo era brutal. En el momento en que terminaba de hacer una cama, otra ya necesitaba sábanas frescas. Notó que Linda hizo una mueca al inclinarse. «¿Estás bien?», preguntó, preocupado. Ella le dio una risa cansada. Solo un músculo tirado, sin tiempo para descansos. Daniel frunció el ceño. «¿Descansar?», Linda se burló. «La gerencia no le importa. A los VIPs se les dan tratamientos de spa si apenas estornudan. Pero cuando nosotros pedimos ayuda, nos dicen que aguantemos». El estómago de Daniel se torció. Él nunca había probado ese tipo de trato. Así era como realmente funcionaban las cosas. En su hotel, en el almuerzo, lo vio de primera mano. La cafetería de empleados ofrecía comida recalentada, blanda, que apenas parecía comestible. Mientras tanto, un invitado VIP en el comedor recibía a un chef personal, preparando una comida gourmet en su propia mesa. Luego vino el verdadero shock. Cuando Daniel llevaba toallas frescas a una suite, pasó por el vestíbulo y se detuvo en seco. Una joven trabajadora de recepción, Mia, estaba siendo regañada duramente por el gerente del hotel, Richard. «No me importa si estás agotada», dijo Richard fríamente. «Los VIPs obtienen las mejores habitaciones, sin excepciones. Si tenemos que deshacernos de un huésped regular para eso, lo hacemos. Y deja de perder el tiempo charlando con el personal. Estás aquí para trabajar, no para hacer amigos». Mia bajó la mirada, mordiendo su labio. Daniel apretó los puños, pero lo que sucedió después hizo que su sangre hirviera. Un invitado salía justo entonces y caminó junto a ellos. El comportamiento de Richard cambió instantáneamente. Su voz se volvió suave, su postura educada. «Ah, señor Davenport, espero que su suite sea de su agrado». El invitado apenas asintió, sin reconocerlo, y Richard volvió su mirada a Mia. Su sonrisa falsa desapareció. «¿Vuelve al trabajo?», espetó. Daniel sabía que había visto suficiente. Los empleados no solo estaban siendo sobrecargados de trabajo, estaban siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio lugar de empleo. Y Daniel no iba a dejar que eso continuara. Se obligó a mantenerse calmado, pero por dentro estaba hirviendo. Esto no era solo ineficiencia. Era una ruptura total de la cultura que él había construido. Sus hoteles se suponía que eran lujosos para todos, tanto invitados como empleados. Pero ahí estaba, viendo a un gerente tratar a su personal como herramientas desechables, mientras se doblaba hacia atrás por los invitados de alto poder adquisitivo. Necesitaba ver más, entender hasta qué punto se había extendido esta podredumbre. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano. Se deslizó en su uniforme de ama de llaves, decidido a mantener su cubierta intacta un poco más. Si se revelaba demasiado pronto, los gerentes se apresurarían a ocultar los problemas reales. Cuando ingresó al corredor de servicio, escuchó voces en silencio. «No puedo seguir haciendo esto», susurró una mujer. Miró a la vuelta de la esquina. Era Mia, la recepcionista de ayer, hablando con otro empleado, un botones llamado Luis. «Mia, solo respira», dijo Luis suavemente. «Es solo otro día».
Ella sacudió la cabeza. No, no lo es. Richard redujo mis horas otra vez, pero aún espera que cubra el equivalente a 2 turnos. Estoy agotada. Cometí un error en una reserva VIP ayer, y casi me despide en el acto. Su voz se quebró. No sé si puedo seguir en este trabajo. Daniel apretó su mandíbula. Reduciendo horas, pero aumentando la carga de trabajo, eso era explotación. Llana y simple. Entonces Luis suspiró. Lo entiendo. Anoche me hicieron quedarme tarde, y ni siquiera pagaron las horas extras. Solo me dijeron que marcara salida, y luego terminé ayudando a un VIP con su equipaje. Las manos de Daniel se cerraron en puños. Eso era ilegal. Un robo salarial absoluto. Antes de que pudiera intervenir, una voz aguda atravesó el pasillo. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mia y Louis se estremecieron cuando el gerente del hotel, Richard, se acercó con expresión dura. Esta no es una hora social. A trabajar. Louis abrió la boca, pero la mirada de Richard lo cerró al instante. A menos que te estés ofreciendo a cubrir el turno de Mia de tu sueldo. No quiero escuchar quejas. Mia bajó la mirada, derrotada. Daniel había visto suficiente. Había llegado al punto de quiebre. Más tarde ese día, a Daniel se le asignó limpiar una de las suites VIP, una enorme y lujosa habitación con balcón privado. Mientras fregaba el lavabo del baño, escuchó voces desde el pasillo. «Necesitas deshacerte de ella», dijo la voz de Richard. Daniel se detuvo. Sus manos se apretaron alrededor de la esponja. Una segunda voz, otro gerente. «Mia. Sí, es una responsabilidad. Es demasiado suave con los clientes, y sigue presionando cuando le doy instrucciones. Necesitamos a alguien que simplemente siga órdenes». La sangre de Daniel se enfrió. ¿Estaban planeando despedirla por preocuparse por los invitados? Se negó a quedarse en silencio por más tiempo. Esa noche, Daniel hizo su movimiento. El personal del hotel se reunió en la sala de descanso, desgastados por otro turno brutal. Richard estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, claramente irritado. Daniel dio un paso al frente. «¿Día duro?», preguntó, manteniendo su voz casual. Algunos empleados rieron por lo bajo. «Todos los días es duro», murmuró Linda. Daniel asintió. «Sí, me he dado cuenta». Se quitó las gafas, enderezó su postura, y habló con una voz que comandó toda la sala. «Soy Daniel Carter». Silencio absoluto. Los ojos de Mia se agrandaron. La mandíbula de Luis cayó. Linda dejó caer lo que tenía en la mano, congelada. El rostro de Richard perdió todo el color. «Soy el dueño de este hotel», continuó Daniel con voz firme, «y he estado trabajando encubierto aquí los últimos días». Escaneó la sala, y lo que he visto es inaceptable. Richard finalmente encontró su voz. «Señor, no». Daniel lo cortó con una sola palabra, y el silencio volvió a caer, denso. Se volvió hacia los empleados. «Los he visto trabajar hasta los huesos, mientras la gerencia ignora sus necesidades. Los he visto ser irrespetados, mal pagados, sobrecargados de trabajo, y tratados como ciudadanos de segunda clase, en su propio lugar de trabajo». Su voz se endureció. «¿Eso termina? Ahora». Luego, su mirada se clavó en Richard. «Escuché tu pequeña conversación, planeando despedir a Mia, por hacer demasiado bien su trabajo». Dejó que esas palabras colgaran en el aire, pesadas. «Yo solo estaba considerando lo que es mejor para el hotel», tartamudeó Richard. «No», lo interrumpió Daniel. «Estabas considerando lo que es mejor para ti mismo». Una larga pausa. Entonces Daniel se volvió hacia el resto del personal. «A partir de este momento, las cosas cambiarán. Con efecto inmediato, el robo de salario se detiene. Si trabajan horas extras, se les pagará por cada minuto». Miró a Luis, que parecía atónito. «Los descansos se respetarán. No más comidas frías para el personal, mientras los VIP comen como reyes». Y luego se volvió a Mia. «Tu trabajo está seguro. Y no solo seguro, vas a recibir el apoyo que necesitas». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Entonces, Daniel enfrentó a Richard directamente. «Tú», dijo con frialdad, «estás acabado aquí». «Señor, por favor, yo no merezco esto», balbuceó Richard. Daniel fue tajante.
Has construido una cultura basada en el miedo en lugar de respeto. Empaca tus cosas. Seguridad te acompañará. Richard abrió la boca y luego la cerró. Sabía que no había forma de salvarse. Cuando la seguridad entró, se dio vuelta, los hombros encorvados. Daniel exhaló lentamente. Luego miró a sus empleados. Este hotel se supone que es un lugar donde todos son tratados con dignidad, dijo. No solo los invitados. Eso es en lo que construí esta empresa. Y no permitiré que se olvide. Un largo silencio siguió. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Linda, luego Luis, y pronto toda la sala. Mia se secó los ojos, sonriendo por primera vez ese día. Por primera vez en mucho tiempo, el personal por fin se sintió visto, y Daniel sabía que esto era solo el comienzo. Los aplausos se desvanecieron en un silencio atónito. Nadie se movió, nadie habló. El peso de lo que acababa de suceder permanecía en el aire como una carga eléctrica. Daniel dejó que el momento se asentara. Quería que lo sintieran, que entendieran que esto no era solo otro vacío discurso corporativo. Había despedido a su gerente, el hombre que había gobernado con intimidación y manipulación, justo frente a ellos. Y ese era solo el comienzo. Respiró hondo y luego habló de nuevo. Sé que algunos de ustedes tal vez no confíen en esto, admitió Daniel. Su voz era firme, pero no hostil. También han sido ignorados, sobrecargados, subestimados. Escaneó sus rostros. Leyó la mezcla de agotamiento, sorpresa y cautela. No espero que crean que las cosas cambiarán de la noche a la mañana. Pausa. Pero si cambiarán. Mia tragó saliva con fuerza. Luis cambió de postura. Linda cruzó los brazos, pero su expresión se suavizó. Solo un poco. Daniel continuó. A partir de mañana tendré reuniones individuales con cada empleado aquí. Quiero escuchar sus experiencias. Lo bueno, lo malo, todo. Sin filtros. Sin miedo a represalias. Su mirada se desvió hacia la puerta, por donde Richard había salido. Porque la gente responsable de esas represalias ya no estará aquí. Un murmullo recorrió la sala de descanso. Linda, siempre la escéptica, alzó una ceja. ¿Y qué hay del resto de la gerencia? Daniel asintió. Buena pregunta. Estoy evaluando a todos los gerentes de este hotel. Si han sido parte del problema, también se irán. Luis soltó un suspiro tranquilo. Mia bajó la mirada, como si todavía no pudiera creer que esto estaba pasando. Entonces, una voz desde el fondo. ¿Qué pasa con nuestro salario? Daniel se volvió. La pregunta había venido de un joven conserje, apenas fuera de su adolescencia. Su uniforme estaba desgastado, sus zapatos raídos, pero su expresión era seria. Daniel lo miró directamente. Los salarios se están revisando de inmediato, dijo, especialmente para el personal de limpieza, cocina y recepción. Si estás mal pagado, no lo estarás por mucho tiempo. Otro murmullo, esta vez más fuerte, más esperanzado. Daniel pudo ver el cambio, la incredulidad aún estaba ahí, pero comenzaban a formarse grietas en el muro de la desconfianza. Entonces dio un paso adelante. Y una cosa más. Daniel parpadeó, exhaló. Lo siento. Silencio. Dejó que esas palabras se asentaran. Necesitaba que entendieran que esto no era solo una decisión empresarial. Construí esta empresa para que fuera diferente, dijo en voz baja. Y en algún punto del camino perdí de vista lo que realmente estaba pasando en el terreno. Confié en reportes en lugar de en personas. Ese fue mi error. Su garganta se apretó. Y no voy a dejar que vuelva a pasar. Nadie habló. Y luego, lentamente, Mia asintió. Luis le dio una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Los brazos de Linda ya no estaban cruzados. El cambio estaba ocurriendo. Finalmente, Daniel cuadró los hombros. Tomen el resto de la noche para respirar, dijo. Mañana empezamos a arreglar esto. Y con eso comenzó el verdadero trabajo. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano. No estaba ahí solo para hablar. Estaba ahí para actuar. Su primer orden del día, revisar los libros. Se sentó en la oficina administrativa del hotel, repasando los registros de nómina, horas extras y los horarios del personal. Y cuanto más profundo cavaba, más enojado se volvía.
Richard había estado reduciendo costos en todos los lugares equivocados. Los empleados trabajaban más horas, sin pago. Las licencias por enfermedad eran negadas. Y lo peor de todo, había discrepancias en el presupuesto. El dinero se estaba perdiendo. Daniel apretó la mandíbula. Esto no era solo mala gestión. Era robo. Revisó imágenes de seguridad. Cruzó recibos. Referenció transferencias. Y luego encontró la última pieza. Richard, en cámaras, tomando fondos del hotel y redirigiéndolos a una cuenta privada. Daniel se recostó en su silla, exhalando lentamente. Así que por eso tenía ese coche nuevo el mes pasado. Esto no se trataba solo de maltratar a los empleados. Richard había estado robando a la empresa misma. Daniel levantó su teléfono. Legal, los necesito en la línea. Ahora, para el mediodía, todo el hotel estaba zumbando. Los susurros se esparcían como fuego salvaje. Richard no solo había sido despedido, estaba siendo investigado. Y por primera vez en mucho tiempo, el personal sintió algo que no recordaban. Justicia. Linda, quien había trabajado bajo Richard por años, sacudió la cabeza con incredulidad. Sabía que era una serpiente, murmuró. Pero esto no pensé que nadie realmente lo haría rendir cuentas. Daniel la miró directamente. Ese es el problema. No es solo él. Gente como él se sale con la suya, porque nadie da un paso al frente. Linda lo estudió por un largo momento, y luego asintió. Tal vez esta vez sea diferente. Las reuniones uno a uno comenzaron esa misma tarde. Mia fue la primera. Se sentó frente a Daniel, en la ahora despejada oficina del gerente, visiblemente nerviosa. No tienes que estar nerviosa, dijo Daniel con suavidad. Ella esbozó una pequeña sonrisa, vacilante. Es solo que nunca he tenido a alguien tan alto realmente preocuparse por lo que tengo que decir. El pecho de Daniel se apretó. Bien, dijo, porque eso cambia hoy. Mia respiró hondo y luego habló. Y durante la siguiente hora, Daniel escuchó historias de maltrato, de agotamiento, de empleados empujados más allá de su punto de quiebre. Para cuando Mia terminó, Daniel sintió el peso de cada palabra hundirse en sus huesos. Lo siento, repitió. Te mereces algo mejor. Mia exhaló. Solo quiero que esto sea un lugar donde la gente realmente quiera trabajar. Daniel asintió. Eso es exactamente lo que vamos a construir. Y por primera vez desde que llegó, Mia le creyó. A lo largo del día, Daniel se reunió con más empleados. Escuchó sus luchas, sus frustraciones, sus esperanzas. Y con cada conversación, una cosa se volvió clara. Este hotel no solo necesitaba un nuevo gerente, necesitaba una cultura completamente nueva. Para cuando se puso el sol, Daniel tenía un plan. Salarios más altos, mejores beneficios, cumplimiento estricto de las leyes laborales. Pero, sobre todo, respeto. Un respeto genuino y duradero. Por las personas que hacían que el hotel funcionara, todos los días. No solo estaba arreglando políticas, estaba reconstruyendo la confianza. Y esta vez, no perdería de vista lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Daniel caminaba por el vestíbulo, notó algo diferente. Los empleados no solo trabajaban, estaban sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, el hotel se sentía vivo. Y Daniel sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, comenzó la verdadera transformación. Daniel llegó antes del amanecer, vestido no como CEO, sino como trabajador, sin trajes caros, solo una camisa simple con las mangas enrolladas. Estaba ahí, no para dar órdenes desde lejos, sino para reconstruir desde el suelo. 7 de la mañana. La sala de descanso estaba llena. Recepcionistas, botones, mantenimiento. Por primera vez en años, no estaban reunidos para ser regañados, sino para ser escuchados. Daniel se paró al frente, sin podio, sin discurso corporativo. Solo él y ellos. Antes de comenzar, dijo, escaneando la sala, necesito que todos sepan algo. Pausa. Les fallé. Silencio. Construí esta empresa para ser diferente. Pero perdí de vista lo que pasaba aquí. Confié en números, en reportes, en gerentes que no merecían mi confianza. Su mandíbula se apretó, y al hacer eso, los dejé abajo.
El momento en que el camarero ignoró el ama de llaves agotada para rellenar un vaso de agua del multimillonario, por tercera vez, fue el momento en que Daniel Carter supo que algo estaba muy mal en su hotel. Daniel había construido su cadena de hoteles de lujo desde cero. Se enorgullecía de ofrecer un servicio de clase mundial, no solo para los invitados, sino también para sus empleados. Pero últimamente, las quejas se habían estado acumulando. El personal renunciaba inesperadamente. Las reseñas en línea comenzaban a mencionar empleados groseros y una extraña diferencia en la calidad de servicio entre los invitados VIP y los clientes regulares. Clientes frustrados por los informes pulidos que su gerente le presentaba, Daniel decidió ver la verdad por sí mismo. Transformó su apariencia, dejando crecer su habitual corte de pelo afilado. Intercambió sus trajes a medida por un uniforme negro simple y unas gafas de montura gruesa. Para completar el disfraz, aplicó como ama de llaves temporal en uno de sus hoteles insignia, uno de los 12 que poseía, ya que rara vez visitaba esa ubicación y nunca había conocido la mayoría de los empleados. Nadie lo reconocería. Su primer día en el trabajo fue revelador. «Muévete, novato, más rápido», espetó la ama de llaves senior, Linda, mientras limpiaban una suite. «Tenemos 3 habitaciones más que voltear antes del mediodía». Daniel se apresuró, sudando bajo la presión. La carga de trabajo era brutal. En el momento en que terminaba de hacer una cama, otra ya necesitaba sábanas frescas. Notó que Linda hizo una mueca al inclinarse. «¿Estás bien?», preguntó, preocupado. Ella le dio una risa cansada. Solo un músculo tirado, sin tiempo para descansos. Daniel frunció el ceño. «¿Descansar?», Linda se burló. «La gerencia no le importa. A los VIPs se les dan tratamientos de spa si apenas estornudan. Pero cuando nosotros pedimos ayuda, nos dicen que aguantemos». El estómago de Daniel se torció. Él nunca había probado ese tipo de trato. Así era como realmente funcionaban las cosas. En su hotel, en el almuerzo, lo vio de primera mano. La cafetería de empleados ofrecía comida recalentada, blanda, que apenas parecía comestible. Mientras tanto, un invitado VIP en el comedor recibía a un chef personal, preparando una comida gourmet en su propia mesa. Luego vino el verdadero shock. Cuando Daniel llevaba toallas frescas a una suite, pasó por el vestíbulo y se detuvo en seco. Una joven trabajadora de recepción, Mia, estaba siendo regañada duramente por el gerente del hotel, Richard. «No me importa si estás agotada», dijo Richard fríamente. «Los VIPs obtienen las mejores habitaciones, sin excepciones. Si tenemos que deshacernos de un huésped regular para eso, lo hacemos. Y deja de perder el tiempo charlando con el personal. Estás aquí para trabajar, no para hacer amigos». Mia bajó la mirada, mordiendo su labio. Daniel apretó los puños. Pero lo que sucedió después hizo que su sangre hirviera. Un invitado salía justo entonces y caminó junto a ellos. El comportamiento de Richard cambió instantáneamente. Su voz se volvió suave, su postura educada. «Ah, señor Davenport, espero que su suite sea de su agrado». El invitado apenas asintió, sin reconocerlo, y Richard volvió su mirada a Mia. Su sonrisa falsa desapareció. «¿Vuelve al trabajo?», espetó. Daniel sabía que había visto suficiente. Los empleados no solo estaban siendo sobrecargados de trabajo, estaban siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, en su propio lugar de empleo. Y Daniel no iba a dejar que eso continuara. Se obligó a mantenerse calmado, pero por dentro estaba hirviendo. Esto no era solo ineficiencia. Era una ruptura total de la cultura que él había construido. Sus hoteles se suponía que eran lujosos para todos, tanto invitados como empleados. Pero ahí estaba, viendo a un gerente tratar a su personal como herramientas desechables, mientras se doblaba hacia atrás por los invitados de alto poder adquisitivo. Necesitaba ver más, entender hasta qué punto se había extendido esta podredumbre. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano. Se deslizó en su uniforme de ama de llaves, decidido a mantener su cubierta intacta un poco más. Si se revelaba demasiado pronto, los gerentes se apresurarían a ocultar los problemas reales. Cuando ingresó al corredor de servicio, escuchó voces en silencio. «No puedo seguir haciendo esto», susurró una mujer. Miró a la vuelta de la esquina. Era Mia, la recepcionista de ayer, hablando con otro empleado, un botones llamado Luis. «Mia, solo respira», dijo Luis suavemente.
Es solo otro día. Ella sacudió la cabeza. No, no lo es. Richard redujo mis horas otra vez, pero aún espera que cubra el equivalente a 2 turnos. Estoy agotada. Cometí un error en una reserva VIP ayer y casi me despide en el acto. Su voz se quebró. No sé si puedo seguir en este trabajo. Daniel apretó su mandíbula. Reduciendo horas, pero aumentando la carga de trabajo, eso era explotación. Llana y simple. Entonces Louis suspiró. Lo entiendo. Anoche me hicieron quedarme tarde. Y ni siquiera pagaron las horas extras. Solo me dijeron que marcara salida, y luego terminé ayudando a un VIP con su equipaje. Las manos de Daniel se cerraron en puños. Eso era ilegal. Un robo salarial absoluto. Antes de que pudiera intervenir, una voz aguda atravesó el pasillo. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mia y Louis se estremecieron cuando el gerente del hotel, Richard, se acercó con expresión dura. Esta no es una hora social. ¡A trabajar! Louis abrió la boca, pero la mirada de Richard lo cerró al instante. A menos que te estés ofreciendo cubrir el turno de Mia de tu sueldo. No quiero escuchar quejas. Mia bajó la mirada, derrotada. Daniel había visto suficiente. Había llegado al punto de quiebre. Más tarde ese día, a Daniel se le asignó limpiar una de las suites VIP, una enorme y lujosa habitación, con balcón privado. Mientras fregaba el lavabo del baño, escuchó voces desde el pasillo. «Necesitas deshacerte de ella», dijo la voz de Richard. Daniel se detuvo. Sus manos se apretaron alrededor de la esponja. Una segunda voz, otro gerente. «Mia. Sí, es una responsabilidad. Es demasiado suave con los clientes y sigue presionando cuando le doy instrucciones. Necesitamos a alguien que simplemente siga órdenes». La sangre de Daniel se enfrió. ¿Estaban planeando despedirla por preocuparse por los invitados? Se negó a quedarse en silencio por más tiempo. Esa noche, Daniel hizo su movimiento. El personal del hotel se reunió en la sala de descanso, desgastados por otro turno brutal. Richard estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, claramente irritado. Daniel dio un paso al frente. «¿Día duro?», preguntó, manteniendo su voz casual. Algunos empleados rieron por lo bajo. «Todos los días es duro», murmuró Linda. Daniel asintió. «Sí, me he dado cuenta». Se quitó las gafas, enderezó su postura y habló con una voz que comandó toda la sala. «Soy Daniel Carter». Silencio absoluto. Los ojos de Mia se agrandaron. La mandíbula de Louis cayó. Linda dejó caer lo que tenía en la mano, congelada. El rostro de Richard perdió todo el color. «Soy el dueño de este hotel», continuó Daniel con voz firme. «Y he estado trabajando encubierto aquí los últimos días». Escaneó la sala, y lo que he visto es inaceptable. Richard finalmente encontró su voz. «Señor, no». Daniel lo cortó con una sola palabra, y el silencio volvió a caer, denso. Se volvió hacia los empleados. «Los he visto trabajar hasta los huesos, mientras la gerencia ignora sus necesidades. Los he visto ser irrespetados, mal pagados, sobrecargados de trabajo, y tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio lugar de trabajo». Su voz se endureció. «¿Eso termina ahora?». Luego, su mirada se clavó en Richard. «Escuché tu pequeña conversación, planeando despedir a Mia, por hacer demasiado bien su trabajo». Dejó que esas palabras colgaran en el aire, pesadas. «Yo solo estaba considerando lo que es mejor para el hotel», tartamudeó Richard. «No», lo interrumpió Daniel. «Estabas considerando lo que es mejor para ti mismo». Una larga pausa. Entonces Daniel se volvió hacia el resto del personal. «A partir de este momento, las cosas cambiarán. Con efecto inmediato, el robo de salario se detiene. Si trabajan horas extras, se les pagará por cada minuto». Miró a Louis, que parecía atónito. «Los descansos se respetarán. No más comidas frías para el personal, mientras los VIP comen como reyes». Y luego se volvió a Mia. «Tu trabajo está seguro. Y no solo seguro, vas a recibir el apoyo que necesitas». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Entonces, Daniel enfrentó a Richard directamente. «Tú», dijo con frialdad, «estás acabado aquí». «Señor, por favor». «No merezco esto», balbuceó Richard. Daniel fue tajante.
Has construido una cultura basada en el miedo en lugar de respeto. Empaca tus cosas. Seguridad te acompañará. Richard abrió la boca y luego la cerró. Sabía que no había forma de salvarse. Cuando la seguridad entró, se dio vuelta, los hombros encorvados. Daniel exhaló lentamente. Luego miró a sus empleados. Este hotel se supone que es un lugar donde todos son tratados con dignidad, dijo. No solo los invitados. Eso es en lo que construí esta empresa. Y no permitiré que se olvide. Un largo silencio siguió. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Linda, luego Luis, y pronto toda la sala. Mia se secó los ojos, sonriendo por primera vez ese día. Por primera vez en mucho tiempo, el personal por fin se sintió visto, y Daniel sabía que esto era solo el comienzo. Los aplausos se desvanecieron en un silencio atónito. Nadie se movió, nadie habló. El peso de lo que acababa de suceder permanecía en el aire como una carga eléctrica. Daniel dejó que el momento se asentara. Quería que lo sintieran, que entendieran que esto no era solo otro vacío discurso corporativo. Había despedido a su gerente, el hombre que había gobernado con intimidación y manipulación, justo frente a ellos. Y ese era solo el comienzo. Respiró hondo y luego habló de nuevo. Sé que algunos de ustedes tal vez no confíen en esto, admitió Daniel. Su voz era firme, pero no hostil. También han sido ignorados, sobrecargados, subestimados. Escaneó sus rostros. Leyó la mezcla de agotamiento, sorpresa y cautela. No espero que crean que las cosas cambiarán de la noche a la mañana. Pausa. Pero sí cambiarán. Mia tragó saliva con fuerza. Luis cambió de postura. Linda cruzó los brazos, pero su expresión se suavizó. Solo un poco. Daniel continuó. A partir de mañana tendré reuniones individuales con cada empleado aquí. Quiero escuchar sus experiencias. Lo bueno, lo malo, todo. Sin filtros. Sin miedo a represalias. Su mirada se desvió hacia la puerta, por donde Richard había salido, porque la gente responsable de esas represalias ya no estará aquí. Un murmullo recorrió la sala de descanso. Linda, siempre la escéptica, alzó una ceja. ¿Y qué hay del resto de la gerencia? Daniel asintió. Buena pregunta. Estoy evaluando a todos los gerentes de este hotel. Si han sido parte del problema, también se irán. Luis soltó un suspiro tranquilo. Mia bajó la mirada, como si todavía no pudiera creer que esto estaba pasando. Entonces, una voz desde el fondo. ¿Qué pasa con nuestro salario? Daniel se volvió. La pregunta había venido de un joven conserje, apenas fuera de su adolescencia. Su uniforme estaba desgastado, sus zapatos raídos, pero su expresión era seria. Daniel lo miró directamente. Los salarios se están revisando de inmediato, dijo, especialmente para el personal de limpieza, cocina y recepción. Si estás mal pagado, no lo estarás por mucho tiempo. Otro murmullo, esta vez más fuerte, más esperanzado. Daniel pudo ver el cambio. La incredulidad aún estaba ahí, pero comenzaban a formarse grietas en el muro de la desconfianza. Entonces dio un paso adelante. Y una cosa más. Daniel parpadeó, exhaló. Lo siento. Silencio. Dejó que esas palabras se asentaran. Necesitaba que entendieran que esto no era solo una decisión empresarial. Construí esta empresa para que fuera diferente, dijo en voz baja. Y en algún punto del camino, perdí de vista lo que realmente estaba pasando en el terreno. Confié en reportes en lugar de en personas. Ese fue mi error. Su garganta se apretó. Y no voy a dejar que vuelva a pasar. Nadie habló. Y luego, lentamente, Mia asintió. Luis le dio una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Los brazos de Linda ya no estaban cruzados. El cambio estaba ocurriendo. Finalmente, Daniel cuadró los hombros. Tomen el resto de la noche para respirar, dijo. Mañana empezamos a arreglar esto. Y con eso comenzó el verdadero trabajo. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano. No estaba ahí solo para hablar. Estaba ahí para actuar. Su primer orden del día, revisar los libros. Se sentó en la oficina administrativa del hotel, repasando los registros de nómina, horas extras y los horarios del personal. Y cuanto más profundo cavaba,
más enojado se volvía. Richard había estado reduciendo costos en todos los lugares equivocados. Los empleados trabajaban más horas, sin pago. Las licencias por enfermedad eran negadas. Y lo peor de todo, había discrepancias en el presupuesto. El dinero se estaba perdiendo. Daniel apretó la mandíbula. Esto no era solo mala gestión. Era robo. Revisó imágenes de seguridad. Cruzó recibos. Referenció transferencias. Y luego encontró la última pieza. Richard, en cámaras, tomando fondos del hotel y redirigiéndolos a una cuenta privada. Daniel se recostó en su silla, exhalando lentamente. Así que por eso tenía ese coche nuevo el mes pasado. Esto no se trataba solo de maltratar a los empleados. Richard había estado robando a la empresa misma. Daniel levantó su teléfono. Legal, los necesito en la línea. Ahora, para el mediodía, todo el hotel estaba zumbando. Los susurros se esparcían como fuego salvaje. Richard no solo había sido despedido, estaba siendo investigado. Y por primera vez, en mucho tiempo, el personal sintió algo que no recordaban. Justicia. Linda, quien había trabajado bajo Richard por años, sacudió la cabeza con incredulidad. Sabía que era una serpiente, murmuró. Pero esto no pensé que nadie realmente lo haría rendir cuentas. Daniel la miró directamente. Ese es el problema. No es solo él. Gente como ese sale con la suya, porque nadie da un paso al frente. Linda lo estudió por un largo momento, y luego asintió. Tal vez esta vez sea diferente. Las reuniones uno a uno comenzaron esa misma tarde. Mia fue la primera. Se sentó frente a Daniel, en la ahora despejada oficina del gerente, visiblemente nerviosa. No tienes que estar nerviosa, dijo Daniel con suavidad. Ella esbozó una pequeña sonrisa, vacilante. Es solo que nunca he tenido a alguien tan alto realmente preocuparse por lo que tengo que decir. El pecho de Daniel se apretó. Bien, dijo, porque eso cambia hoy. Mia respiró hondo, y luego habló. Y durante la siguiente hora, Daniel escuchó historias de maltrato, de agotamiento, de empleados empujados más allá de su punto de quiebre. Para cuando Mia terminó, Daniel sintió el peso de cada palabra hundirse en sus huesos. Lo siento, repitió. Te mereces algo mejor. Mia exhaló. Solo quiero que esto sea un lugar donde la gente realmente quiera trabajar. Daniel asintió. Eso es exactamente lo que vamos a construir. Y por primera vez desde que llegó, Mia le creyó. A lo largo del día, Daniel se reunió con más empleados. Escuchó sus luchas, sus frustraciones, sus esperanzas. Y con cada conversación, una cosa se volvió clara. Este hotel no solo necesitaba un nuevo gerente, necesitaba una cultura completamente nueva. Para cuando se puso el sol, Daniel tenía un plan. Salarios más altos, mejores beneficios, cumplimiento estricto de las leyes laborales. Pero, sobre todo, respeto. Un respeto genuino y duradero. Por las personas que hacían que el hotel funcionara todos los días. No solo estaba arreglando políticas, estaba reconstruyendo la confianza. Y esta vez, no perdería de vista lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Daniel caminaba por el vestíbulo, notó algo diferente. Los empleados no solo trabajaban, estaban sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, el hotel se sentía vivo. Y Daniel sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, comenzó la verdadera transformación. Daniel llegó antes del amanecer, vestido no como CEO, sino como trabajador, sin trajes caros, solo una camisa simple con las mangas enrolladas. Estaba ahí, no para dar órdenes desde lejos, sino para reconstruir desde el suelo. 7 de la mañana. La sala de descanso estaba llena. Recepcionistas, botones, mantenimiento. Por primera vez en años, no estaban reunidos para ser regañados, sino para ser escuchados. Daniel se paró al frente, sin podio, sin discurso corporativo. Solo él y ellos. Antes de comenzar, dijo, escaneando la sala. Necesito que todos sepan algo. Pausa. Les fallé. Silencio. Construí esta empresa para ser diferente. Pero perdí de vista lo que pasaba aquí. Confié en números, en reportes, en gerentes que no merecían mi confianza. Su mandíbula se apretó, y al hacer eso,
Los dejé abajo,